Buenos días, compañeros, estamos aquí en el programa de Reviraciones con un tema muy importante que es el hecho de que está saliendo a la luz la el posible soborno que recibieron los legisladores para aprobar la reforma energética. La reforma energética tuvo como finalidad el abrir el sector energético, en concreto el sector petrolero, a la inversión privada, a los particulares, nacionales o extranjeros. Fue una reforma que propuso el presidente Peña Nieto al inicio de su gobierno en el año 2013, para lo cual se reformó la Constitución, que hasta entonces había previsto que el petróleo implicaba una actividad estratégica y que debería de quedar siempre en manos del Estado mexicano. Aquí vale la pena considerar por qué era una actividad estratégica, porque es una parte fundamental la energía en el país, y por eso era una parte estratégica. En realidad era lo que daba un poco, digamos, sustentaba al Estado mexicano, ¿no? Era uno de los pilares del Estado mexicano. Por otro lado, es un ingreso extraordinario. El mejor negocio del mundo es el petróleo. Hay quien dice, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo, una empresa petrolera mal administrada. No importa. Si ustedes consideran que en 1973 el precio de petróleo era de $3 el barril con ganancia, hoy ya se recuperó el precio del petróleo. El petróleo mexicano tiene un costo aproximado de $40. Si ustedes le quitan $15 de costo, con todo y las ineficiencias que ustedes quieran, la ganancia es extraordinaria en un solo día. Esto se presta para que haya muchos intereses muy fuertes que hayan querido hacer una reforma para poder apropiarse de este recurso nacional. Desde un punto de vista de economía, sabemos que para que un país pueda tener crecimiento económico tiene 4 pilares: la tecnología, los bienes de capital, los recursos humanos y los recursos naturales. Y obviamente dentro de estos recursos naturales se encontraba el petróleo. El petróleo es un recurso natural fabuloso para el crecimiento del país. Por eso es que esta reforma energética era muy cuestionada. Pero ahora que sabemos, o que es muy probable, que se haya obtenido a base de sobornos inmensos, a muchos legisladores de esa época y a muchos también legisladores de las legislaturas de los estados, porque quiero decirles que para que haya una reforma constitucional se requiere la mayoría de los miembros del Congreso, de las 2 cámaras, y también la mayoría en la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Entonces, si se logró esa reforma constitucional a base de sobornos, no puede prevalecer. Es una reforma nula. El consentimiento no estaba dado. No podían haber representado a la ciudadanía. Ellos actúan con un mandato, con una representación. Si se obtuvo a base de sobornos, no pudieron haber representado al pueblo de México. No actuaron como representantes, actuaron por su propia voluntad, a través de un vicio que fue el soborno, y no puede tener validez alguna. Es una idea que tenemos que ir entre toda la ciudadanía, ir fabricando, porque no podemos dejar este recurso tan importante, perderlo simplemente porque hubo quien se sobornara o quienes fueran objeto de un soborno. Eso no se puede permitir, y debemos toda la ciudadanía remarcarlo para en un momento dado poderla revertir. ¿Cómo se podría revertir? No hay un órgano aquí de control de constitucional que podamos aplicar. Tendría que ser el mismo constituyente permanente que revise. Ahora sí, bajo el escrutinio de la ciudadanía y lejos de cualquier acto de corrupción, el mismo órgano que es el constituyente permanente o el poder reformador, como le llamen, revisar esa reforma y decidir si permanece o no permanece. Es lo que queremos mencionar en esta cápsula. No puede prevalecer una reforma que haya sido obtenido a base de fraude, a base de sobornos. No es posible que de esa manera pueda perder México estos recursos naturales y apropiarse en manos de particulares o de personas extranjeras. Eso no se debe permitir. Muchas gracias, compañeros, y seguiremos con este mismo tema más adelante. Muy amable, gracias.